Saludos, saludos a todos, muy buenas noches a todos, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando, a todos nuestros suscriptores y seguidores del canal. Esta noche, en esta velada teológica, en esta conversación, vamos a estar hablando acerca de un tema interesante, un tema que vamos a separar la teología de lo que realmente dice el texto. Vamos a estar analizando el relato de la creación en el libro de Génesis y vamos a analizar o vamos a ver las complicaciones que surgen acerca de Génesis capítulo 1, versículo 1, acerca de la creación. Realmente hubo una creación realizada de la nada o es algo que se desarrolló posteriormente en el desarrollo del dogma cristiano. Entonces vamos a comenzar, vamos a compartir pantallas en estos momentos. No lo vamos a analizar desde el aspecto teológico, desde el aspecto dogmático o denominacional, sino que vamos a estar hablando sobre las cuestiones críticas que tenemos acerca de este dato interesante acerca de la creación. Entonces vamos a estar hablando acerca de este tema, la creación a partir de la nada. Realmente es esto lo que nos transmite el texto bíblico del relato del Génesis, o simplemente estamos aquí observando algunos elementos teológicos que le han metido al texto. ¿Realmente existe una creación a partir de la nada o existía material preexistente? Y también vamos a analizar el contexto cultural antiguo en que se desarrollan estos textos. Entonces vamos a continuar y para mostrar la presentación vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de la doctrina de la creación. Es una doctrina fundamental que todos aquellos que han estudiado este tema en los libros de teología sistemática, cuando se habla acerca de la obra de Dios, se menciona un apartado acerca de la creación y sostienen de que el relato nos habla acerca de una creación de la nada, es decir, Dios creó todo lo que nosotros conocemos en el universo simplemente por medio de su palabra, y eso es lo que nos han enseñado acerca de esta doctrina fundamental. Pero realmente esto es lo que dice el texto. Ahorita vamos a estar analizando el texto y vamos a encontrar algunas complicaciones en el mismo texto que parece ser que realmente el mismo texto bíblico refuta este argumento teológico. Recordemos de que la teología también es una estructuración humana, podemos decirlo de esa manera, y son ideas que le meten al texto bíblico y que el mismo texto bíblico en algunas ocasiones no sustenta estas afirmaciones teológicas. Por eso tenemos tantos conflictos teológicos en el tema de la escatología, en el tema de la Trinidad, porque al final de cuentas son ideas, hipótesis, teorías que se desarrollan por medio del razonamiento y desarrollo del pensamiento filosófico y teológico. Entonces voy a leer este pequeño apartado. Dice: la doctrina de la creación, una doctrina fundamental de la creación, sostiene que Dios creó el universo ex nihilo, es decir, de la nada. Esta doctrina tiene implicaciones teológicas significativas, la más importante de las cuales es la distinción entre la creación y el creador. La doctrina afirma que Dios está separado de su creación, no forma parte de ella, y es un pensamiento teológico que se ha impregnado principalmente en el pensamiento filosófico y teológico. Pero ¿qué dice realmente el texto? Vamos a analizar el texto, espero que se logre visualizar de la mejor manera. Tenemos
el problema del texto. Realmente el texto nos habla de que Dios creó todo de la nada, es decir, no existía material preexistente. Y vamos a analizar esto. Tenemos Génesis capítulo 1 al 2. Lo tenemos ya diagramado. La versión que utilizamos en este momento es la Biblia de las Américas. Y vamos a leerlo y posteriormente vamos a analizar algunas cuestiones acerca del texto. Todos conocemos este texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto es lo que encontramos en cuanto al texto, pero hay ciertos problemas, ciertas cuestiones críticas acerca si realmente podemos hablar de una creación de la nada. Voy a tratar de dibujar aquí. El primer problema que encontramos lo encontramos al principio del texto. Este apartado, si varios, si ustedes mismos van a una comparación de versiones bíblicas, van a encontrar algunas diferencias textuales, debido de que gramaticalmente el artículo el no aparece en el texto hebreo. De una forma literal podemos traducir esto. En principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio está hablando el texto? Por lo menos hay una referencia de 3 momentos importantes acerca de la creación. No voy a abordar acerca de esto. Solamente estamos comentando de que en el mismo texto tenemos problemas para traducir este texto. Y otra cuestión de este apartado que nosotros tenemos aquí es de que probablemente esto sea la introducción del texto del libro llamado Génesis. Solamente el escritor nos está haciendo una referencia a lo que posteriormente estaría describiendo en el texto. Es decir, este texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un título que abre el libro. No sabemos si esto se colocó en el texto y posteriormente fue tomado en global. Haciendo una referencia a la autoría, no sabemos quién escribió el libro del Génesis. Se ha asociado al personaje de Moisés, que los críticos refieren que no pudo haber sido escrito por Moisés, que probablemente fue escrito en la época del exilio babilónico, en el cual el pueblo de Israel estuvo en contacto con varias literaturas y aún de la cultura eh, de esa época, en ese momento del exilio, y recrearon sus propias historias narrativas acerca de la creación. Entonces, si nosotros asumimos de que este texto en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la introducción que abre el texto del relato del Génesis, realmente el texto comienza en este otro apartado. Este sería el apartado donde empieza realmente la narrativa bíblica. Y aquí nos muestra algo interesante. Nosotros vamos a dejar de lado realmente lo que tenemos anterior, lo que les comenté. Y si nosotros tomamos de referencia de que realmente el texto inicia en el apartado y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, estamos haciendo y hemos encontrado una referencia a cómo se encontraba la tierra antes de que Dios organizara los elementos ya preexistentes. Aquí no estamos encontrando de que Dios creó las cosas de la nada. Encontramos de que la tierra estaba sin orden y vacía.
Y esto ha llevado a especular diferentes doctrinas, diferentes pensamientos teológicos en cuanto a este apartado del texto bíblico. Si Dios es un ser perfecto, refieren algunos teólogos, ¿cómo pudo haber creado algo sin orden y vacío? ¿Y cómo es que las tinieblas cubrían la superficie del abismo? Y aquí algunos han elaborado ciertas teorías acerca de que hubo una creación antes de la creación y de que Dios está organizando nuevamente la materia para poder crear lo que sería la tierra adámica. Sin embargo, aquí lo que nos llama la atención es de que esto, lo que tenemos aquí, la tierra estaba sin orden y vacía, nos está refiriendo a que se encontraba desorganizado o estaba, como algunas traducciones mencionan, en ruinas. En otras palabras, había material preexistente. ¿De dónde sale la idea de que la Tierra fue creada o el universo fue creado de forma de la nada? Pueden comentar de que hay una palabrita por ahí que nos habla del, del contexto vacío, pero recordemos de que este término eh, no realmente nos habla de un vacío como nosotros lo entendemos hoy en día, sino que tenemos que también entender el contexto histórico y cultural. Aquí tenemos unas definiciones. De este lado tenemos unas definiciones que voy a leer y nos va a abrir un poquito más el entendimiento acerca de que cómo se encontraba realmente la Tierra. Estaba sin orden. Todos conocemos que es un lugar sin orden. Es decir, estaba hecho un caos. También encontramos un término mitológico y vacía. Dice, el vacío, o sea, un vacío que muestra falta de orden. En nuestro contexto nosotros escuchamos vacío y pensamos que no existía nada, pero realmente el texto nos está hablando de una falta de orden o de organización, no necesariamente de un vacío. Si nosotros nos vamos al diccionario español, encontraremos inmediatamente el texto que nosotros entendemos en nuestro propio contexto, pero no en el contexto histórico-cultural, en el cual las culturas hablaban o hacían referencia de un lugar vacío, no como un lugar sin existencia o que no haya materia, sino que realmente no estaba organizado, estaba en desorden y probablemente no tenía ninguna función. Dice la otra definición, que vacío se puede identificar como un caos total. ¿Cómo se encontraba la Tierra? Se encontraba sin orden y en un caos total. En algunas traducciones ya no mencionan la palabra vacío, sino que colocan sin orden y en un caos. Entonces, esa palabra vacía o el término realmente debemos de colocarlo desde el contexto histórico-cultural, en el cual la definición que aquí tenemos nos dice que es un caos total, o sea, un estado físico de total falta de orden. Génesis 1:2. Y esto es algo interesante lo que tenemos aquí. Y podemos ahora sí identificar de que realmente en este texto no está hablando de que el lugar se encontraba vacío, sino que estaba en desorden, en ruinas, en un caos, estaba desorganizado. Ya había materia preexistente y posteriormente vemos de que el relato nos habla de que Dios empezó a organizar lo que es
esta materia y la tierra estaba sin orden y vacía. No significa de que realmente no existiera nada, sino que había un caos total y es como lo entendían las personas antiguas en el contexto del Oriente Antiguo. Vamos a leer un pequeño texto. Aquí tengo un libro. Yo recomiendo este libro. No es un libro especializado que nos habla acerca del contexto antiguo del Lejano Oriente, pero nos va a sacar de algunas dudas y aprietos en cuanto a algunos términos y aspectos culturales. Es escrito por el doctor John Walton. Y vamos a ver qué nos dice acerca de la palabra vacía o vacío en el contexto histórico del Antiguo Oriente. Dice el texto, sin orden y vacía. En las concepciones egipcias de los orígenes existía el concepto de lo no existente, que puede estar muy cerca de lo que se expresa aquí en Génesis. Era considerado como aquello que aún no había sido diferenciado y no tenía una función asignada, es decir, no es que no existiera, sino que todavía no se le había dado cierta función a ciertos elementos materiales, dice. No se había establecido límites o definiciones. Sin embargo, el concepto egipcio también conlleva la idea de potencialidad y la calidad de ser absoluto. En otras palabras, en el mundo antiguo, el hecho de que encontráramos el texto y que nos narre de que se encontraba vacío no tiene nada que ver con el contexto de hoy en día, que nosotros entendemos que no existía nada, sino que realmente los elementos no se le habían dado las funciones, no se le habían dado la organización necesaria y por lo tanto también encontramos algunas traducciones como un caos. Y eso hace referencia también al caos primigesto, es decir, en las culturas antiguas de la creación o de las creaciones, porque hay varias, Enuma Elis es una de ellas, nos habla de que había un caos y ahí entra la historia de los dioses y diosas del antiguo Oriente. Regresamos a nuestra presentación. Entonces, aquí ya entendiendo esto, lo que significa vacío en el contexto antiguo, nosotros podemos afirmar de que la Tierra se encontraba desorganizada, sería una traducción y un sentido. No nos está diciendo de que no había nada, sino que existía material. Y posteriormente ya entramos en esta otra parte. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El abismo es la parte eh, más profunda. Y esto también ha llevado a especular, yo ya he mencionado esto, ha llevado a especular a algunas personas, algunos teólogos, algunos eruditos, a establecer la doctrina de que probablemente en esta parte de la historia ya había una creación que, pues, al final de cuentas fue destruida o algo pasó, no sabemos. Al final de cuentas también es una especulación, no hay nada realmente establecido de lo que pudo haber sucedido. Y hablan de que esa materia que se encontraba desordenada, en ruinas, hay algunas traducciones que también lo podemos tomar como en ruinas, caos y tinieblas que cubrían el abismo, lo han interpretado como material preexistente de una creación anterior de la nuestra. Y también se ha especulado de que en esta parte del relato es una breve mención probablemente de la caída de Satanás. Es una cuestión que se ha desarrollado en los aspectos teológicos de este texto debido a esa complejidad de traducción de imágenes que nosotros tenemos en este pequeño
texto de Génesis 1, qué es lo que realmente nos está hablando. Al final podemos ver de que realmente aquí no está hablando de una creación ex silo, sino que simplemente nos está hablando de cómo se encontraba realmente nuestra tierra, que se encontraba desorganizada, se encontraba en ruinas, se encontraba en caos, es decir, ya había material, solamente que no tenía funciones, nadie le había dado las funciones, y ahí es donde entra el relato de Dios dándole funciones a la materia. Posteriormente vemos otra cuestión acá, ya hablamos de la tierra, de las tinieblas, y el Espíritu de Dios. Y es interesante esta traducción, el Espíritu de Dios. Realmente podemos traducir Espíritu de Dios. Dice, se movía sobre la superficie de las aguas. Y han tomado este texto también para hablar de una Trinidad en el texto del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Pero realmente también se puede traducir como viento de Dios, el Rúa. Pero por cuestiones teológicas se le han impregnado al texto bíblico la traducción espíritu. Puede ser tanto espíritu como viento. Pero desde el contexto antiguo, el poder de Dios se manifestaba eh, en la naturaleza, en el viento, en las tormentas. Y allí también podemos ver el contexto antiguo de dioses y diosas, dioses manifestándose por medio de la tormenta o por medio de los fenómenos naturales. Tenemos al dios Baal, el dios de la tormenta, que posteriormente se le asoció también características eh, del dios Yahvé. Entonces, esta es la cuestión. Más adelante vamos a discutir si realmente está hablando de la Trinidad o no estaba hablando de la Trinidad. Ahora, después de hacer ese análisis, podemos ver de que realmente hay problemas en este texto de Génesis. ¿De dónde sale la idea de que la tierra fue creado de la nada? Realmente son ideas teológicas. El texto no lo dice. El texto no dice que no existía nada. Al contrario, hemos visto el término vacío, que en su contexto puede significar que había materia, pero materia desorganizada, materia que no tenía función, materia que se encontraba en ruinas. Y continuamos. Dice, materia preexistente. ¿Realmente existía materia preexistente en el relato de la creación? Y esto es despejar la teología del texto bíblico. Muchas veces el texto bíblico dice una cosa y nuestra interpretación teológica a veces difiere de lo que realmente dice el texto. Dice, el relato de la creación en Génesis 1 describe a Dios poniendo orden en el caos de una tierra primigenia. Aunque Génesis 1:1 y Hebreos 11:3, y aquí también agrego también los libros apócrifos del periodo intertestamentario, también hablan de una creación exilo. Dice, apoyan la idea de que en el principio Dios creó la materia de la nada. El concepto de creación ex nihilo no aparece explícitamente en la Biblia. Y esta es la cuestión que estamos viendo en estos momentos. Realmente no nos dice el texto realmente de que la creación haya sido exilo. Al contrario, el texto parece referir de que realmente está hablando de material preexistente que se encontraba en esos momentos, en ese relato de la creación, aún con los problemas del primer versículo. Dice, el concepto de creación ex nihilo no aparece explícitamente en la Biblia, por lo tanto es una elaboración teológica.
En el versículo 2, la palabra sin forma y vacío, tinieblas y profundo sugieren algo siniestro en la tierra sin forma y sus aguas, lo que ha llevado a los eruditos a comparar este versículo con descripciones del caos anteriores a la creación en textos antiguos del Próximo Oriente. Y esta es la cuestión acá. Eh, Voy a decir algo y yo sé que nos puede escandalizar esta situación acerca del relato de la creación. Realmente, ¿qué género literario estamos leyendo aquí? Muchos discuten si la creación fue exilio o si había material existente, pero muy pocas veces no nos ponemos a analizar qué tipo de género literario tenemos en Génesis capítulo 1. Es literatura antigua, de que podemos realizar comparaciones con religiones de la época en que se redactó este relato. Estamos viendo elementos históricos que nos narra el texto, o simplemente estamos ante alusiones teológicas que nos quiere transmitir el texto del Génesis. Y esta es la cuestión. Si es un texto realmente con intenciones teológicas más que históricas, aquí no estamos viendo realmente una realidad, sino que estamos viendo una realidad literaria y teológica del escritor, quien sea que haya sido el escritor del libro del Génesis, y por lo tanto no es histórico y por lo tanto solamente era la cosmovisión y la cosmogonía de un pueblo primitivo que al final de cuentas terminó en nuestras Biblias y se les dio el estatus de canonicidad y de inspiración, y por lo tanto lo consideramos palabra de Dios y por lo tanto lo consideramos como histórico. Pero esa cuestión ya es una cuestión dogmática, teológica, desarrollada posteriormente. Por lo tanto, si fue una creación exilo o no fue una creación exilo, al final de cuentas el mensaje es teológico, no es histórico. Dice, los eruditos comparan este versículo con descripciones del caos anteriores a la creación en textos antiguos del Próximo Oriente, recordando de que estos textos se escribieron en esa época, en la cual el pueblo israelita estuvo en contacto con varias literaturas y pudieron asimilar esas historias antiguas. Tenemos el relato del Enuma Elis, tenemos el relato de Artaxerxes, que fueron escritos mucho tiempo más anteriores a la redacción del libro del Génesis. El relato, hasta eso, el relato de Génesis 1 al 11 tiene una fecha diferente a lo que tenemos en Génesis 12 al 55, me parece, o 60. Génesis 1 al 11 está fechado probablemente en el siglo 5 al siglo 4 antes de Cristo, entre la época del exilio babilónico. No es tan antiguo como relatos que tenemos como el Enuma Elis, que probablemente tengan una antigüedad de entre 1500 años antes de que se redactaran los textos que tenemos en el libro del Génesis. La palabra hebrea para profundo, teón, se ha comparado con el nombre de la diosa Tiamat. Tenemos una referencia en el hebreo, si tuviéramos un interlineal, tenemos la palabra teón, que se ha asociado también a la palabra Tiamat, que es una diosa, pero simplemente no podemos darle ese, ese significado realmente a esta palabra, sino que simplemente puede ser una alusión, pero los eruditos no concuerdan en que realmente se refiere a la diosa Tiamat, pero tiene su paralelismo esta palabra. Dice la palabra hebrea
Para profundo Teón se ha comparado con el nombre de la diosa Tiamat, de cuyo cadáver el victorioso dios Marduk hizo el mundo en la epopeya babilónica de la creación, el Enuma Elis. Anteriormente hablamos de que los escritores bíblicos utilizaban los mitos también como fuentes. Y este es otro punto interesante. Los escritores bíblicos no escribieron de la nada, como también el relato de la creación también no fue escrito de la nada, sino que también tuvieron influencias, podemos decirlo de esa manera, para no hablar otra palabra que puede escandalizar a las personas. Tomaron esas influencias de mitos antiguos para elaborar sus propios relatos. Probablemente el Génesis 1 al 11 sean literatura creada a partir de mitos antiguos. Y esto es algo con un principio teológico que realizaban los redactores de la Biblia hebrea, principalmente en Génesis 1 al 11. Y esto es algo interesante también, comentar por qué tomaron eh, elementos culturales mitológicos antiguos. Probablemente, como afirman algunas personas, hemos leído a Heiser, el doctor Heiser, al doctor John Walton. Probablemente estas alusiones que encontramos en el texto sean tomados de forma apologética, en forma de burla hacia esos mitos antiguos, y recordemos de que el pueblo israelita tendría que colocar a su Dios, en ese caso al Dios Yahvé, como el Dios superior de los otros dioses. En el relato de la creación encontramos estos elementos, probablemente haciendo referencia a aquellos otros relatos de la creación, pero aquí ponen en primer lugar al Dios Yahvé. En otros relatos hay un panteón de dioses y diosas que tienen que combatir con ciertos seres, por ejemplo Marduk, con la batalla con la serpiente también, la serpiente del caos, todo esto. Y al final logra Marduk colocarse como el dios supremo sobre todos los otros dioses, pero en el relato de la creación del Génesis no vemos esto, simplemente vemos de que Yahvé es colocado como el dios máximo en la creación, y aún Yahvé crea la serpiente antigua, la serpiente que habla Isaías, eh, se me pasó el nombre, o se me olvidó el nombre de esta serpiente antigua mitológica, que aún Yahvé lo crea. Y los que leen estas literaturas teniendo en mente esas otras historias, se acordará de que Marduk tuvo que eliminar a la serpiente para convertirse en un dios superior. Cuando el relato del Génesis habla de que Yahvé mismo creó a esa serpiente mortosa, como dice Isaías, haciendo una referencia el escritor de que Yahvé está por encima del dios Marduk, quien tuvo que vencer una de las creaciones del dios Yahvé. Entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El que venció a la creación o el que creó a la creación? Entonces aquí podemos ver también elementos apologéticos que son usados por el escritor del relato del Génesis. De la misma manera encontramos el relato de los ángeles, y ese relato tan interesante y tan debatido, si eran ángeles, si eran hijos de los dioses, realmente tuvieron relación con las mujeres, pues parece ser que este relato hace referencia a un mito antiguo también, cuando los dioses bajaron de los cielos y tomaron a mujeres por esposas, un mito mesopotámico. Entonces, de esa manera utilizaban los escritores bíblicos estos tipos de mitos para poder colocar al dios Yahvé por encima de los demás dioses y de los demás relatos de la creación.
la Trinidad en la creación. Esta es otra de las cuestiones. Si nosotros regresamos a nuestro texto, en la tercera idea que nos habla Génesis 1, 1 al 2 acerca del Espíritu de Dios, se puede traducir también como el Espíritu de Dios o como el viento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto eh, en el contexto antiguo probablemente no hable de un espíritu como nosotros lo entendemos hoy en día y lo asociamos a la Trinidad, pero sí no se está hablando del poder de los dioses en el caos mitológico. Aquí en el Génesis se ha traducido como y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, lo que ha hecho a algunos elaborar la doctrina de la Trinidad que aparece también en el relato de la creación, pero realmente esto es algo realmente lo que nos dice el texto. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, debería traducirse como un poderoso viento se arremolinaba sobre la faz de las aguas. Interesante dato. Debería de traducirse como un poderoso viento se arremolinaba sobre la faz de las aguas. Esto significaría que la frase era una descripción del caos anterior a la creación y nada que ver con el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, aquí no podemos ver la doctrina de la Trinidad en la Biblia hebrea. El doctor Heiser hace una referencia de que muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia hebrea con elementos cristianos. La Biblia hebrea no es cristiano. Nos dice el doctor Heiser de que muchas veces queremos ver al personaje de Jesús aún en la sopa, donde en el cual en la Biblia hebrea es muy difícil de que podamos encontrar al personaje de Jesús y mucho menos elementos acerca de la Trinidad. Yo sé de que existen algunas referencias que probablemente hagan alusiones al, al concepto de la Trinidad, como la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos viendo la palabra hagamos que se encuentra en plural. También la palabra Elohim que significa dioses. Todos estos son elementos culturales que posteriormente los mismos padres de la iglesia leían la Biblia hebrea tratando de encontrar a la Trinidad en el texto hebreo mediante estos textos que probablemente hayan sido referencia no a la Trinidad como tal, sino al concilio divino, el consejo de los dioses. Esto es algo interesante, pero no nos salgamos del tema. La Trinidad en la creación. No existe como tal referencia a la Trinidad en el relato del Génesis. Y yo sé que esto es escandaloso, pero todo esto ha sido interpretación de los padres de la iglesia y nosotros heredamos esa forma de traducción de forma cristológica al texto del Antiguo Testamento y reconocemos esa hermenéutica. La Biblia hebrea está oculto, pero está abierto o revelado en el Nuevo Testamento. Pero en muchas ocasiones queremos ver a la Trinidad en la Biblia hebrea, queremos ver a Jesús en la Biblia hebrea, cuando probablemente no haya una referencia al personaje de Jesús y aún del Mesías. Eh, José Luis Saicrer, otro erudito también, menciona de que aún hay muy pocas referencias a un Mesías en la misma Biblia hebrea. Seguimos. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Debería traducirse como un poderoso viento se arremolinaba sobre la faz de las aguas. Esto significaría que la frase
anterior a la creación y nada que ver con el Espíritu de Dios, la Trinidad en la creación, ya queda a decisión de cada uno de los oyentes. Pero parece ser de que una cosa es lo que dice el texto y otra cosa son las interpretaciones hermenéuticas y teológicas que le han dado al texto bíblico. Contexto cultural. A los escritores bíblicos no les preocupaba la cuestión de la procedencia de la materia, cosa que a nosotros sí nos interesa, no por cuestiones culturales, sino por cuestiones teológicas. La doctrina de la creación es una doctrina también fundamental acerca de la relación de Dios con su creación, teniendo a considerar a Dios como un ser eterno y considerando de que la materia no puede ser eterna. Pero en la antigüedad, en el contexto cultural, cuando se desarrollaron estos textos antiguos, no les interesaba la cuestión de la procedencia de la materia. Bien pudo haber escrito el relato del Génesis que tenemos aquí, en el cual nos hace referencia a materia preexistente, y ni siquiera ellos se preocupaban por esa cuestión acerca de la materia. Dice, a los escritores bíblicos no les preocupaba la cuestión de la procedencia de la materia. Su apelación a Dios como creador tenía por objeto realzar su soberanía, no explicar el origen del universo. La doctrina explícita de la creación a partir de la nada se desarrolló en el cristianismo primitivo en oposición a las ideas filosóficas sobre la naturaleza eterna de la materia. Entonces aquí es donde ya encontramos la elaboración teológica de la creación ex nihilo, es decir, de la creación a partir de la nada, cuando en realidad el texto no nos dice de que la creación fue hecho de la nada, sino que existía material preexistente, existía un caos primigesto. El, Dios entra en acción separando y dando funciones a los elementos ya existentes, sino que más adelante es cuando ya se desarrolla esta doctrina en el cristianismo, pero aún el cristianismo no es totalmente culpable de esta idea. También el cristianismo toma sus ideas de algunos textos apócrifos. El libro de sabiduría, un libro apócrifo que se encuentra en el libro de la Biblia, entre los libros de la Biblia católica llamada Deuterocanónicos, encontramos el libro de sabiduría, donde nos hace una referencia de la creación de la nada, cosa que el cristianismo posteriormente asume de este texto para elaborar la doctrina también de la creación exilo, pero esa es una doctrina elaborada posteriormente y que no concuerda con lo que nosotros tenemos en el texto bíblico. Entonces, este es el texto, ese es el problema con Génesis 1:1 al 2. Solamente fueron dos versículos que analizamos y que nosotros podemos encontrar problemas en el mismo texto de la creación. Entonces, muchas gracias a todos. Me dio mucho gusto estar con ustedes por lo menos unos momentos, unos minutos. Debido a cuestiones laborales, no hemos podido dedicarle el tiempo necesario al canal, pero por lo menos vamos a publicar un video al día, no al día, un video a la semana por lo menos, para que podamos compartir con ustedes nuestra pasión acerca del estudio crítico y bíblico. Y también vamos a empezar a partir de hoy una serie de videos centrados a descubrir
los mitos que dieron origen a los relatos de la Biblia hebrea, Génesis 1 al 11. Posteriormente analizaremos los personajes bíblicos, Abraham, Moisés, Noé, etcétera, etcétera, el ángel de Yahvé, el concilio divino, y posteriormente algunas cuestiones críticas en los textos de la Biblia hebrea. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen posible de que este canal continúe. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final.